Hey, I'm Mark Ronson. And I'm Ray. To celebrate 150 years of Audemars Piguet, we've teamed up to create something timeless. A tribute to legacy, rhythm, and craft, with a very special connection at its heart. A soundscape from two cities, two perspectives, and one shared vision. Introducing our brand new song, Suzanne. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con los primeros 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí? ¿Dónde están hoy aquellas tablas de piedra que fueron escritas por el mismísimo dedo de Dios? ¿Fueron simplemente destruidas, guardadas en secreto? ¿Tienen algún significado para nosotros hoy? ¿O son solo un recuerdo arqueológico del pasado? La Biblia nos habla de un momento único en toda la historia de la humanidad. Dios mismo descendiendo, hablando con voz audible y escribiendo con su propio dedo su ley eterna sobre piedra. No fue un profeta, no fue un ángel, no fue un escriba, fue el Creador, dejando su firma en piedra para establecer un pacto con su pueblo. Pero ese momento de gloria fue seguido por traición, idolatría y juicio, y con un corazón herido, Moisés rompió aquellas tablas como símbolo del pacto quebrantado. ¿Por qué Dios permitió que eso ocurriera? ¿Qué nos enseña esa escena sobre nuestra condición, sobre la fidelidad de Dios y sobre el verdadero propósito de su ley? Este estudio no solo busca responder qué ocurrió con las tablas físicas, sino lo más importante, qué ocurrió con su mensaje. ¿Fue reemplazado, cumplido, superado? ¿Qué significan hoy los 10 mandamientos en la era de la gracia? ¿Y cómo se conectan con el Evangelio de Cristo? Más que un misterio histórico, este es un viaje hacia el corazón del pacto, hacia la justicia, la misericordia y el poder transformador de una ley que fue escrita una vez en piedra, pero que ahora puede ser escrita en nuestro corazón. Antes de que existiera una nación organizada, antes de que el pueblo de Israel tuviera rey, templo o territorio, hubo un encuentro. No fue una aparición común, no fue un sueño ni una visión. Fue una manifestación directa de la gloria de Dios en el monte Sinaí. La escena era indescriptible. Truenos, relámpagos, humo, temblor de la montaña. Y en medio de esa atmósfera de santidad y temor reverente, Dios entregó a Moisés algo único, 2 tablas de piedra, escritas con su propio dedo. Éxodo 31, 18 declara, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. No era una copia humana, no era un resumen dictado, no era la interpretación de un profeta, era el mismo Creador dejando su huella, grabando su voluntad, sellando su ley con su propia mano. Deuteronomio 9:10 lo confirma con solemnidad. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaban escritas todas las palabras que os habló Jehová en el monte. Dios habló y luego escribió. No se trata de palabras humanas sobre papel sagrado, se trata de palabras divinas impresas sobre piedra eterna. Fue una acción deliberada física personal. El dedo de Dios tocó la materia para dejar constancia de un pacto que debía marcar a su pueblo para siempre. Pero, ¿por qué escribir en piedra? Porque la piedra representa lo inmutable, lo firme, lo duradero. El mensaje no debía cambiar. No podía ser modificado ni reinterpretado con el tiempo. Era una revelación absoluta de la voluntad moral de Dios. 10 mandamientos que no solo regulaban conducta, sino que revelaban el carácter santo de aquel que los entregaba. Este momento fue el punto culminante de la alianza entre Dios e Israel. No fue solo una entrega legal, fue una boda espiritual. Dios, como el esposo fiel, entrega su pacto a su pueblo como señal de relación
exclusiva, íntima y eterna. El pueblo no recibiría solamente bendiciones, recibiría el honor de caminar con Dios en obediencia y verdad. El monte Sinaí, entonces, no fue simplemente un escenario dramático, fue el altar donde Dios se inclinó para grabar su corazón en piedra. Fue un momento tan sagrado que el pueblo tembló de miedo y pidieron no volver a oír esa voz tan directamente. Allí, la distancia entre el cielo y la tierra se cerró, aunque por breve tiempo, y Dios mismo se presentó como legislador, como padre, como rey. Este acto de escribir con su dedo no volverá a repetirse de la misma forma en toda la Biblia. Solo Jesús, siglos después, se inclinará y escribirá con su dedo en tierra, como recordando que el mismo que estuvo en el monte ahora estaba entre los hombres. El Verbo hecho carne, la palabra que una vez fue escrita en piedra, caminando en medio de pecadores para ofrecer gracia. El momento divino de Éxodo 31 nos recuerda que Dios no es un autor distante, ni un legislador impersonal. Es un Dios cercano, comprometido con su pueblo, apasionado por dejar su verdad grabada no solo en piedra, sino finalmente en los corazones. Pero todo comenzó allí, en el Sinaí, cuando el dedo del Eterno tocó la roca para revelarnos su voluntad. La escena es desconcertante. Moisés baja del monte con las tablas de piedra en sus manos. No son simples piedras. Son el testimonio tangible del pacto entre Dios y su pueblo, escritas por el dedo del Altísimo. Mientras Moisés estuvo en la gloria de la presencia divina durante 40 días, recibiendo instrucciones y leyes, el pueblo que aguardaba abajo se impacientó, y su impaciencia se transformó en rebelión. Éxodo 32 relata con tristeza cómo Aarón, presionado por el pueblo, funde oro y fabrica un becerro, no un ídolo ajeno, sino una imagen que pretenden usar para representar a Dios. El pueblo canta, danza, sacrifica y declara: estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. En cuestión de días, Israel quebranta los mandamientos aún antes de recibirlos físicamente. Moisés desciende del monte con las tablas en sus manos. La gloria de Dios aún resplandece en su rostro. Las palabras del pacto aún están frescas sobre la piedra. Pero al acercarse al campamento y ver el becerro, la danza pagana y el descontrol espiritual del pueblo, se desata un momento profético. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Éxodo 32, 19. Esta no fue una reacción emocional descontrolada. Fue una representación simbólica y poderosa del estado del pueblo. Las tablas no se rompieron por accidente. Se rompieron porque el pacto había sido quebrantado. El acto de Moisés fue una denuncia visual. El pueblo no estaba en condiciones de recibir aquello que Dios había preparado. Habían traicionado el corazón de Dios antes de tocar su palabra. Las tablas rotas representaban la infidelidad de una nación que no soportó esperar, que no confió, que prefirió fabricar un Dios manejable antes que rendirse al Dios viviente. Romper las tablas no borró la palabra de Dios, pero evidenció que el corazón del pueblo no estaba listo para sostener el pacto. Este momento resuena profundamente en toda la historia bíblica, porque lo que ocurrió allí no es solo la caída de Israel, es el reflejo de toda la humanidad. Dios nos da su palabra, su voluntad, su presencia, y nosotros, una y otra vez, preferimos sustitutos, preferimos ídolos de oro brillante que podamos controlar, que no nos exijan santidad, que se adapten a nuestros deseos, y al hacerlo, rompemos el pacto. Pero también hay una lección de liderazgo. Moisés no protegió las tablas por encima de la verdad. No trató de salvar lo físico mientras el corazón del pueblo estaba lejos. Entendió que tener las tablas en las manos no tenía sentido si el pueblo había corrompido su alma. No se trataba de cuidar piedras sagradas, sino de restaurar la relación con el Dios que las escribió. Esta escena nos enseña que el pecado siempre destruye lo que Dios quiere establecer, que la idolatría no es solo levantar estatuas, sino apartarse de la voz de Dios para seguir nuestras propias voces.
que una generación puede recibir revelación, pero aún así rechazar el pacto por impaciencia, inmadurez o incredulidad. Las tablas rotas son una advertencia, nos recuerdan que podemos tener acceso a lo más sagrado y aún así perderlo si nuestro corazón no está alineado con Dios. Pero también son una oportunidad, porque después del juicio viene la intercesión y después del quebranto vendrá una segunda entrega, porque aunque las tablas fueron rotas, la fidelidad de Dios permanece. Moisés no renunció al pueblo, volvió al monte, rogó, intercedió, y Dios en su infinita misericordia le dirá más adelante: lábrate otras 2 tablas, y yo volveré a escribir. Porque el pacto de Dios puede ser quebrado por el hombre, pero es restaurado por la gracia de Dios. Después del quebranto, la esperanza. Después de las tablas rotas, una invitación inesperada sube otra vez. Moisés, humillado por la rebelión del pueblo, cargado por el peso del liderazgo, intercede ante Dios con profunda reverencia. Él sabe que el pecado fue grave, que el pacto fue roto, que las consecuencias eran merecidas. Y sin embargo, en medio del juicio, la voz de la gracia se vuelve a escuchar. Éxodo 34, 1. Se narra: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. El mensaje es claro, el contenido no cambia, pero el proceso sí. Las primeras tablas fueron hechas por Dios mismo. Estas segundas, Moisés debía labrarlas. Dios seguiría escribiendo, pero el hombre ahora colaboraría en el proceso. La restauración siempre requiere participación humana. Dios puede perdonar, pero el hombre debe subir al monte otra vez. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Esta escena es más que una repetición. Es una revelación del corazón paciente y fiel de Dios. El mismo que escribió la ley con su dedo, ahora se dispone a reescribirla después del pecado. No porque haya cambiado de opinión, sino porque su misericordia supera nuestro quebranto. No porque el pecado no importe, sino porque el perdón es mayor que la caída. Moisés sube con las nuevas tablas al monte Sinaí. 40 días otra vez, sin pan ni agua, en completa dependencia. No hay atajos, no hay versiones rápidas de la restauración. Hay proceso, presencia, espera, y allí, en ese lugar de intimidad profunda, Dios vuelve a escribir, mismo mensaje, misma fidelidad, misma verdad, pero ahora en tablas marcadas por el arrepentimiento y la intercesión. Deuteronomio 10 nos da más detalles.
Dice que Moisés colocó las nuevas tablas dentro del arca que Dios le mandó hacer. Esta vez, las tablas ya no estarían en sus manos, expuestas al juicio, sino dentro del lugar más santo del campamento, custodiadas por la presencia de Dios. No para que el pueblo las viera de lejos, sino para que supieran que el pacto había sido restaurado en el corazón de la adoración. El arca no era solo un cofre de oro, era el símbolo tangible de la fidelidad de Dios, y en su interior, junto con la vara de Aarón y el maná, estaban estas segundas tablas, una segunda oportunidad sellada por la gloria. Este momento apunta proféticamente al nuevo pacto, a una ley que ya no será escrita solo en piedra, sino en corazones de carne, a un pueblo que no solo recibirá mandamientos, sino una transformación interior que le permitirá obedecerlos, a un Dios que no solo juzga el pecado, sino que lo redime por medio de la sangre. Estas segundas tablas son una lección para todo creyente. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Cuando hemos quebrado su palabra, cuando hemos fallado, cuando nuestras manos han soltado lo que Él nos dio por desobediencia, Él no nos desecha. Nos llama de nuevo al monte, nos invita a buscar su rostro, a rendirnos, a presentarnos con el corazón contrito y decir, Señor, escríbelo otra vez. Y lo hace, porque aunque la primera entrega fue gloriosa, la segunda revela una profundidad aún mayor, la gloria de la restauración, la gloria de un Dios que escribe por segunda vez, no porque se haya equivocado la primera, sino porque está dispuesto a restaurar al corazón arrepentido. Si alguna vez rompiste lo que Dios te dio, si dejaste caer lo que era sagrado, si traicionaste el pacto por miedo, debilidad o impaciencia, no todo está perdido. El monte sigue en pie, la voz sigue llamando, y el dedo de Dios sigue escribiendo nuevas oportunidades. Después del dramático episodio en el que Moisés arrojó y quebró las tablas originales que Dios mismo había escrito, surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurrió con esos fragmentos? ¿Fueron recogidos? ¿Desaparecieron? ¿Se conservaron como testimonio? La Biblia no ofrece un relato explícito del destino de las tablas rotas, pero a través de varios textos y pistas, podemos reconstruir una visión espiritual poderosa sobre su significado. En Deuteronomio 10:1-5 Moisés recuerda cómo Dios le pidió tallar 2 nuevas tablas, similares a las primeras, y construir un arca de madera para guardarlas. Las nuevas tablas, también escritas por Dios, fueron colocadas dentro del arca del pacto como testimonio del pacto renovado. Este arca se convirtió en el objeto más sagrado del tabernáculo, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Pero sobre las tablas rotas, el texto guarda silencio. No se menciona que Moisés las recogiera. Tampoco se dice que fueran enterradas, ni restauradas, ni conservadas en algún lugar sagrado. Algunos intérpretes sostienen que Moisés, al romperlas frente al pueblo, dejó que sus fragmentos quedaran allí, expuestos, como símbolo del pecado y la ruptura del pacto. Otros suponen que pudieron haber sido guardados, quizás junto a las nuevas tablas, aunque esto no está explícito en el texto. Lo importante no es tanto el destino físico de las piedras rotas, sino el mensaje espiritual que representan. Las tablas rotas simbolizan la traición del hombre, la fragilidad de la obediencia humana y la incapacidad del pueblo para sostener un pacto santo sin caer en rebelión. Eran el eco visible de una alianza quebrada por la idolatría, la impaciencia y el corazón endurecido. En contraste, las segundas tablas, las restauradas, fueron colocadas en el arca, protegidas por el propiciatorio, la tapa del arca, sobre la cual se rociaba la sangre del sacrificio en el día de la expiación. Allí, entre la ley escrita por Dios y la gloria de su presencia, la sangre mediadora se interponía. Esta imagen es una de las representaciones más poderosas del Evangelio en todo el Antiguo Testamento: la ley en el interior, la misericordia cubriéndola, la gloria habitando sobre ella. Las tablas rotas, por tanto, no fueron olvidadas, fueron reemplazadas por la gracia. Y aunque la Biblia no nos diga si se recogieron o desaparecieron, el mensaje que dejaron es eterno. El hombre no puede sostener el pacto sin mediación. La ley, por perfecta que sea,
solo condena cuando no hay transformación interna. Pero Dios, sabiendo eso, no abandonó a su pueblo. En lugar de desecharlos, les dio una nueva oportunidad, una nueva escritura, un nuevo inicio. En la vida cristiana, esta lección es profundamente relevante. Todos hemos quebrado las tablas en algún momento. Hemos arrojado a tierra lo que Dios nos entregó. Hemos deshonrado su palabra. Hemos fallado en la obediencia. Hemos dado lugar al becerro de oro cuando nos parecía que Dios tardaba. Pero Dios, en su fidelidad, no termina su historia con las tablas rotas. Él llama otra vez. Él invita a subir al monte. Él vuelve a escribir. Y lo más hermoso es que no solo escribe de nuevo sobre piedra, sino que anuncia por medio de los profetas que un día escribirá su ley en los corazones, no en tablas externas, sino en carne viva. Esa promesa se cumple en Cristo, quien con su sangre no solo cubre el pecado, sino que transforma la naturaleza del pecador. Así, las tablas rotas apuntan a nuestra caída, pero las nuevas tablas apuntan a la redención. Y lo que Moisés vivió como una segunda oportunidad en el Sinaí, nosotros lo vivimos cada día bajo el nuevo pacto, sellado no con letras grabadas en piedra, sino con la vida del Hijo de Dios entregada en la cruz. Cuando Dios mandó construir el tabernáculo, su orden no comenzó con el altar ni con el atrio exterior, sino con un objeto santo que debía colocarse en el lugar más íntimo, más inaccesible y más sagrado de toda la estructura, el arca del pacto. Esta arca no era un símbolo decorativo, era el trono de Dios en medio de su pueblo, el lugar donde el cielo se encontraba con la tierra, donde la justicia y la misericordia se abrazaban. El arca era una caja rectangular de madera de acacia, recubierta de oro por dentro y por fuera, con una tapa especial llamada propiciatorio, también de oro, y dos querubines que extendían sus alas sobre ella. Dentro del arca, Dios mandó colocar las tablas del testimonio, es decir, las segundas tablas de los 10 mandamientos que Él escribió tras la intercesión de Moisés. Junto a estas tablas, según Hebreos 9:4, se colocaron también una porción del maná, el pan que descendía del cielo, y la vara de Aarón que reverdeció como señal de autoridad divina. Pero el centro espiritual del arca eran las tablas. No se trataba de una ley para exhibir, sino de un testimonio para guardar. La ley escrita por Dios fue colocada en lo más profundo del santuario, oculta a los ojos humanos, pero siempre presente delante de su gloria. El propiciatorio que cubría el arca tenía un papel fundamental. Era allí donde, una vez al año, Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other topics, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at Fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Parents of tweens, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner,
You may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. El sumo sacerdote debía rociar la sangre del sacrificio durante el día de la expiación. Esta sangre era el único medio para que el pueblo pudiera seguir en comunión con un Dios santo. La sangre tocaba la tapa, cubriendo la ley. Esta imagen profética señalaba lo que siglos después sucedería en la cruz, la sangre del Cordero cubriendo nuestra transgresión de la ley. El arca era un símbolo poderoso del pacto. La ley dentro del arca revelaba la justicia de Dios. La sangre sobre el propiciatorio revelaba su misericordia, y la nube de su presencia, que descendía sobre ella, revelaba su gloria. Era el trono de gracia en el antiguo pacto, y cada vez que el pueblo se reunía, el arca era el centro de la dirección divina. Donde iba el arca, iba el campamento. Cuando el arca se movía, el pueblo se movía. Cuando se detenía, ellos esperaban. Era más que un objeto, era la manifestación tangible de que Dios habitaba entre su pueblo. Pero este arca también fue tratada con santidad absoluta. No podía ser tocada directamente. Tenía que ser llevada por sacerdotes ungidos. Cuando Uzá, en un acto aparentemente noble, intentó sostenerla para que no cayera, cayó muerto inmediatamente. Porque lo que contenía el arca no era simplemente historia. Era la misma voz de Dios grabada en piedra. Con el tiempo el arca fue llevada al templo de Salomón, y en Primera de Reyes 8:9 nos dice que en ese momento solo las tablas del testimonio permanecían en su interior. El maná y la vara en algún punto dejaron de estar allí, pero la palabra permanecía. Porque aunque los milagros sean temporales y los símbolos puedan desaparecer, la palabra de Dios permanece para siempre. A través del arca, Dios enseñó que su presencia no habita donde no hay verdad, donde no hay justicia, donde no hay reverencia, pero también reveló que su presencia es accesible cuando hay sangre que cubre, cuando hay un pacto establecido, y cuando su ley es abrazada, no como una carga, sino como una guía de vida. En el Nuevo Testamento esta figura se amplifica gloriosamente. El propiciatorio, según Romanos 3:25, es ahora Jesucristo mismo. Ya no es un objeto de oro entre querubines, sino el cuerpo de Cristo crucificado, donde la justicia y la misericordia se encontraron, y donde la ley fue cumplida y satisfecha por amor. Y ahora el arca del pacto no está en un tabernáculo físico, sino en el corazón del creyente. Porque la ley, que una vez fue escrita en piedra, ahora es escrita por el Espíritu en lo más profundo del alma. Jeremías 31:33. La presencia de Dios ya no habita en un objeto sagrado, sino en templos vivos, en hombres y mujeres que han sido redimidos, santificados y sellados por su Espíritu. El misterio de las tablas de piedra, su entrega, ruptura, restauración y custodia en el arca, tiene un destino claro y glorioso. Todo apuntaba a Cristo. Jesús no vino a desechar lo que fue escrito en piedra. Él mismo lo declaró sin ambigüedades. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Las palabras de Jesús son una clave de interpretación profunda. Él no vino a borrar la ley, sino a llevarla a su máxima expresión. Donde Moisés entregó tablas grabadas por el dedo de Dios, Jesús vino como la palabra viviente, grabada no en piedra, sino en carne y hueso. En él, cada mandamiento encuentra su cumplimiento, su propósito y su perfección. La ley mostraba el estándar de justicia de Dios, pero también revelaba la incapacidad humana para cumplirlo. Era como un espejo perfecto, pero incapaz de limpiar. Mostraba el pecado, pero no ofrecía poder para vencerlo. La ley en sí misma era santa, justa y buena, Romanos 7:12, pero no podía salvar. Por eso Jesús vino no solo a enseñarla mejor, sino a cumplirla completamente por nosotros. Romanos 10:4 declara con fuerza:
Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La palabra fin no significa anulación, sino meta, propósito, consumación. Cristo es la meta final de la ley, el punto hacia el cual todo apuntaba. Él no solo guardó los mandamientos, encarnó su espíritu. Donde la ley decía, no matarás, Jesús enseñó a vencer la ira. Donde decía, no adulterarás, Él mostró cómo el deseo del corazón puede romper el pacto. Él no bajó el estándar, lo elevó y luego lo cumplió por nosotros. Pero el Evangelio no se detiene allí. No solo Jesús cumple la ley como individuo, sino que nos da su justicia a quienes creemos. Lo que Moisés trajo en piedra, Cristo lo implanta en el corazón. Hebreos 8 citas la profecía de Jeremías y dice, «Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré». Este es el nuevo pacto, uno que no se basa en tablas externas, sino en transformación interna, uno que no depende del esfuerzo humano, sino del poder del Espíritu Santo. Cristo es el mediador de este nuevo pacto, Hebreos 8, 6, un pacto mejor, eterno, suficiente. Ya no necesitamos un arca de madera que guarde la ley, porque ahora el trono de Dios está en el cielo, y el acceso está abierto por la sangre de Cristo. La ley ya no nos condena, porque fuimos justificados en Él. No vivimos bajo condenación, sino bajo gracia. No caminamos por temor, sino por amor. Sin embargo, esto no significa que los mandamientos hayan perdido valor. Al contrario, ahora entendemos su esencia y propósito. Jesús resumió toda la ley en 2 grandes mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Todo lo demás fluye de ahí. La ley moral de Dios no fue descartada, fue vivificada por el amor. Hoy el cumplimiento de la ley no está en el legalismo, ni en la perfección personal, sino en una vida rendida a Cristo, gobernada por el Espíritu, modelada por la palabra, sostenida por la gracia. Obedecemos no para ser salvos, sino porque hemos sido salvos. Cumplimos no para agradar a Dios con méritos humanos, sino porque el amor que hemos recibido nos transforma. El monte Sinaí mostró la gloria de la ley. El monte Calvario mostró la gloria de la gracia. El monte del Sermón mostró que el reino no es una lista de normas, sino una transformación radical del corazón. Dios no hace nada sin propósito. Cuando escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra, no fue solo un acto funcional, sino un gesto profético lleno de simbolismo. La piedra representaba algo eterno, sólido, inmutable, pero también frío, duro y externo. La ley escrita en piedra era santa, pero no penetraba el alma. Era verdad absoluta, pero sin poder para transformar por sí sola. En 2 Corintios 3:3, el apóstol Pablo revela una transición poderosa, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aquí Pablo presenta el contraste. Las primeras tablas fueron grabadas en roca, las nuevas se graban en personas. Ya no son leyes exteriores que presionan desde fuera, sino una vida interior renovada por el Espíritu de Dios. Esta promesa no fue una invención del Nuevo Testamento, fue anunciada siglos antes por los profetas. Jeremías 31:33 declara: «Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Y Ezequiel 36:26-27 añade: «Os daré corazón nuevo, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos». Las tablas de piedra entonces se convirtieron en símbolo de la necesidad de un nuevo corazón. El pacto antiguo era externo, regulaba el comportamiento. El nuevo pacto es interno, transforma la naturaleza. La piedra era inflexible, el corazón de carne es sensible, la piedra podía quebrarse. El nuevo corazón es restaurado continuamente por la gracia. Este cambio de soporte de piedra a carne refleja una transición de obligación a comunión. Ya no seguimos a Dios por imposición, sino por convicción. No obedecemos por miedo, sino por amor. Ya no cargamos un código externo, sino que
Vivimos por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2. Pero este cambio no significa que la ley haya perdido su importancia. Al contrario, ahora la ley se cumple desde adentro hacia afuera. Ya no se necesita grabarla en monumentos, porque está inscrita en la conciencia redimida. Cada creyente es ahora un templo, un lugar santo, donde la palabra vive, fluye y dirige. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is brought to you by Starbucks. Smooth, bright, deliciously crafted. Introducing Starbucks Sansera Blend, their smoothest, brightest coffee yet. It's a new kind of light roast, one that's packed with so much flavor, it shines no matter how you brew it. So go ahead and try it hot, iced, black, or with a splash of creamer. Visit athome.starbucks.com/Sansera-blend-coffee to bring Starbucks Sansera Blend home. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. La obra del Espíritu en nosotros es lo que Moisés no pudo lograr con tablas. La letra condena. El Espíritu vivifica, en 2 de Corintios 3:6. El legalismo aplasta. La gracia enseña. Y mientras la piedra fue necesaria para revelar la santidad de Dios, el corazón regenerado es el espacio donde su voluntad se convierte en deleite. Cuando entendemos este simbolismo, descubrimos que Dios nunca quiso quedarse en una montaña escribiendo sobre piedra. Su plan era siempre llegar al centro del ser humano, tocar lo que está más allá de la conducta, transformar lo más profundo. Y por eso, Jesús no vino simplemente a predicar mandamientos, sino a morir para que un nuevo pacto pudiera nacer. Hoy, tú y yo somos esas nuevas tablas. Cada día el Espíritu escribe una letra más sobre nosotros. Cada acto de obediencia, cada decisión de fe, cada pensamiento alineado a su palabra, es parte de ese mensaje vivo que Dios está contando al mundo. Somos cartas vivas, no reliquias religiosas, sino testimonios móviles del poder transformador de la gracia. Y la historia que comenzó en el Sinaí con piedra, ahora continúa en millones de corazones que arden por la presencia de Dios. A lo largo de la historia, muchos se han preguntado si todavía existen las tablas originales de los 10 mandamientos, aquellas que Dios escribió y Moisés colocó dentro del arca del pacto. ¿Se perdieron para siempre? ¿Fueron escondidas? ¿Fueron destruidas? ¿Existe alguna posibilidad de recuperarlas? Y más allá del misterio, ¿realmente importa? La Biblia nos dice que las segundas tablas, las que reemplazaron a las que Moisés rompió, fueron colocadas dentro del arca del pacto. Hebreos 9:4 lo confirma al describir el arca que contenía un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Durante siglos el arca fue el objeto más sagrado de Israel. Se encontraba en el lugar santísimo del tabernáculo y luego del templo de Salomón. Pero tras el exilio babilónico y la destrucción del templo, el arca desapareció de la narrativa bíblica. En 2 de Crónicas 35:3, el rey Josías menciona que debía ser restaurada al templo, pero después de eso el silencio. Desde entonces, han surgido teorías. Algunos creen que fue escondida en una cueva por los sacerdotes antes de la invasión de Babilonia. Otros especulan con leyendas etíopes, excavaciones en Jerusalén
o teorías apocalípticas. Sin embargo, la Escritura no nos revela con certeza su destino final, y eso, en sí mismo, ya nos da una clave espiritual importante, porque el centro de la revelación no está en encontrar un objeto perdido, sino en entender el mensaje que ese objeto representaba. Dios no quiere que adoremos una caja ni reliquias antiguas, quiere que vivamos el contenido del pacto. Las tablas eran importantes, pero su propósito no era ser exhibidas, sino ser obedecidas y, finalmente, superadas por algo mucho más glorioso: el nuevo pacto en Cristo. Apocalipsis 11:19. En una visión celestial dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Este versículo ha sido interpretado de distintas maneras. ¿Es literal? ¿Simbólico? Lo cierto es que en la eternidad no se necesitarán copias físicas de la ley, porque allí el Cordero es el templo. Allí la gloria es plena, allí no hay mediación simbólica, sino presencia eterna. En otras palabras, la localización física de las tablas no es lo que define la fidelidad espiritual. En el Nuevo Testamento la pregunta no es dónde están las tablas, sino dónde está la palabra. ¿Está en tu corazón? ¿Está viva en ti? ¿Está produciendo obediencia, fruto, transformación? Buscar las tablas originales es legítimo como curiosidad histórica, pero el mayor milagro no es encontrar piedra antigua, sino ver un corazón moderno ser quebrantado y renovado por la gracia. Es ver a un pecador levantarse con la ley escrita en su alma. Es ver a un adorador obedecer, no por imposición, sino por amor. Es ver a Cristo, la palabra encarnada, vivir dentro de nosotros como la verdadera revelación de Dios. El misterio no es si las tablas fueron escondidas, sino cómo Dios logró reemplazar piedra fría por fuego vivo. Cómo pasó de letras muertas a vida eterna. Cómo cumplió su promesa en Jeremías. Pondré mi ley en su interior, y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hoy tú no necesitas tocar aquellas tablas para ser transformado. Necesitas rendirte al Dios que las escribió, porque el dedo que una vez grabó piedra, ahora escribe en tu alma a través del Espíritu Santo. Lo que importa no es si las tablas están escondidas en la tierra, sino si están vivas en ti. Las tablas de los 10 mandamientos no fueron simplemente el inicio de una religión, ni un conjunto de reglas para una nación antigua. Fueron el primer documento escrito directamente por Dios, en piedra, para establecer una relación con su pueblo. Cada letra que él grabó no fue arbitraria ni culturalmente condicionada. Fue una revelación pura de su santidad, su justicia, su voluntad y su deseo profundo de comunión. El hecho de que esas primeras tablas hayan sido rotas no representa un error divino, sino una exposición radical del corazón humano. Dios entregó su ley perfecta. El hombre aún antes de recibirla la quebrantó. Moisés arrojó las tablas porque lo que estaba escrito ya había sido violado en el alma del pueblo. Fue un acto profético, una denuncia viva de que la gloria de Dios no puede habitar donde hay idolatría, desobediencia y olvido. Pero el quebranto no fue el final. El Dios que escribió en piedra decidió escribir otra vez, esta vez sobre tablas preparadas por Moisés, como símbolo de cooperación, esta vez para ser guardadas en el arca, debajo del propiciatorio cubiertas por la sangre. Era un anticipo del Evangelio. La ley todavía era verdadera, pero ahora estaría bajo la sangre que intercede, no expuesta a la ira que consume. Y así, las tablas apuntaron más allá de sí mismas, apuntaron al momento en que la palabra se haría carne, y caminaría entre nosotros no como letras muertas, sino como vida viviente. Apuntaron a un monte más alto que el Sinaí, el Calvario. Allí no se escribió sobre piedra, sino sobre una cruz, no con un dedo, sino con clavos, no para entregar juicio, sino para otorgar perdón. El cumplimiento de la ley colgaba entre el cielo y la tierra, diciendo, consumado es. Hoy muchos se preguntan, ¿dónde están esas tablas? ¿En qué parte del mundo? ¿En qué cueva? ¿Bajo qué templo? Pero la pregunta más importante no es geográfica,
Es espiritual. Está esa palabra escrita en tu corazón. ¿Vives con la ley grabada por el Espíritu en tu interior? ¿O aún sigues pidiendo señales en piedra cuando ya tienes acceso al trono de gracia? El verdadero milagro no es descubrir las tablas, es convertirte en una de ellas, es permitir que el Espíritu escriba en ti una historia de obediencia, transformación y santidad. Es vivir como una carta viva que puede ser leída por todos los hombres. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. This podcast is brought to you by Carvana. Got a car to sell but no time to waste? Hop on to Carvana.com to get a real offer for your car in seconds. All you have to do is enter your license plate, answer a few quick questions, and if you accept the offer, Carvana will pay you as soon as you hand the keys over. They even offer same-day pickup in many cities. Save your time, score some cash, and sell your car the convenient way to Carvana. Pickup times vary. Fees may apply. You ever try fixing your car and realize you're missing that one part? Yeah, been there. That's why eBay's my go-to. They've got millions of parts, guaranteed to fit. I'm talking brake pads for when yours have seen one too many miles of stop and go. Oil filters, cause you don't mess around with your engine care. Even got this cold air intake on my watch list. I might just go for it. To keep the ride cool and your DIY streak hot. Find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. eBay. Things. People. Love. Eligible items only. Exclusions apply. Donde cada acción refleja el carácter de Cristo. Porque tú eres ahora el templo. Tú eres el portador del pacto. Tú eres el lugar donde la ley y la gracia se encuentran. Y así lo que comenzó con fuego, truenos y piedra, termina con ternura, espíritu y corazón. Lo que fue escrito para una nación, ahora es revelado a todas las naciones. Lo que antes estaba guardado en un arca inaccesible, ahora habita en ti por la fe. Este es el verdadero poder de las tablas, no su historia arqueológica, sino su mensaje eterno. Y ese mensaje sigue llamando al hombre a rendirse, a obedecer, a confiar y a vivir bajo el gobierno de aquel que nunca cambia. El mismo Dios que escribió con su dedo, quiere ahora escribir con su espíritu en lo más profundo de tu alma. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.